¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes, pero estás completamente solo? Prepárate, porque las historias que escucharás esta noche podrían hacerte dudar de lo que hay bajo tu cama o parado en la puerta de tu habitación. Esto me pasó hace unos meses y todavía me da miedo dormir solo. Fue la primera vez que me dio parálisis del sueño, al menos que yo recuerde. Esa noche me había dormido bastante tarde porque estaba viendo videos y ya ni me acuerdo a qué hora me quedé dormido, pero de repente me desperté sintiendo algo raro. Estaba completamente consciente, podía escuchar el ventilador, hasta sentía mi respiración agitada, pero no me podía mover, nada, ni un dedo. Al principio pensé que era una pesadilla, pero no era eso. Estaba despierto, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces sentí que algo se sentaba en la orilla de mi cama. Pensé que era uno de mis hermanos jugando. Sentí como si alguien muy delgado se hubiera subido y se quedara ahí, mirándome. No sé cómo explicarlo, pero sentía que me observaban. Luego, del lado derecho, como cerca de mi oído, escuché una especie de murmullo, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Eso me dio más miedo que cualquier otra cosa, porque no entendía qué decía, pero sabía que no era mi mente inventando cosas. Era un sonido real. Duró solo unos segundos, pero se sintieron larguísimos. Cuando por fin logré mover los dedos, el peso desapareció de golpe. Me levanté en seco, prendí la luz y no había nada. Desde esa noche me cuesta dormir con la luz apagada. No sé si fue algo psicológico o si de verdad había algo en mi cuarto, pero no ha vuelto a pasar por ahora. A veces la mente juega con nosotros, pero otras veces lo que sentimos es demasiado real como para ignorarlo. Ahora escucha lo que vivió alguien más y dime si tú dormirías ahí. Hola, te escribo porque hace un par de meses viví algo que no le deseo a nadie. He tenido parálisis del sueño desde hace tiempo, pero lo que pasó esa noche fue completamente diferente. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de eso sin sentirme observado, aunque suene exagerado. Todo empezó después de un cambio de rutina. Me mudé a un pequeño departamento porque conseguí trabajo en otra ciudad. Vivo solo. La verdad, al principio me gustó porque tenía mi espacio, pero también estaba muy cansado por los horarios. Dormía mal, comía mal y me la pasaba frente a la pantalla hasta tarde. Una noche me acosté sin cenar, totalmente agotado. Me acuerdo que dejé la luz del pasillo encendida porque todavía no me sentía del todo cómodo con el lugar. Era una de esas veces que estás tan cansado que te duermes sin darte cuenta. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos. No sabía si era de madrugada o qué hora era, pero la luz del pasillo seguía encendida, solo que había algo diferente. Algo estaba bloqueando parte de esa luz, como si alguien estuviera parado en la puerta. Pensé que estaba soñando, pero en cuanto quise moverme, me di cuenta de que no podía. Estaba completamente paralizado. No podía mover ni los dedos, ni levantar la cabeza, ni hablar. Intenté gritar y nada. La única parte de mi cuerpo que podía mover eran los ojos, y te juro que fue lo peor. Esa figura que estaba en la puerta no se movía, era como si solo me mirara. Sentía una presión enorme en el pecho,
como si algo muy pesado estuviera encima de mí, aunque no había nadie sobre la cama, solo esa silueta, y sus ojos no eran normales, no brillaban, pero se sentían pesados, como si pudieras sentir que te atraviesan. Estuve así no sé cuánto tiempo, 1 minuto, 10, no sé, se sintió eterno, pero lo peor fue cuando esa cosa empezó a caminar hacia mí. No se escuchaban los pasos, era como si flotara o se deslizara por el piso, pero venía directo a la cama. Yo sentía que el corazón se me salía, intentaba mover la mano, un pie, lo que fuera, nada, solo podía ver cómo se acercaba, y cuando ya estaba a unos centímetros de mí, se inclinó hacia mí. No puedo decir que le vi la cara, porque era solo sombra, pero estaba ahí, tan cerca que sentía un frío horrible en la cara, y luego me susurró algo. No lo entendí, no eran palabras normales, era como un murmullo, pero dentro de la cabeza, no en el oído, como si alguien hablara directo en tu mente. Y ahí fue cuando me desperté, así de golpe, como si alguien me hubiera sacudido. Me senté en la cama, sudando, con las piernas temblando. Miré a la puerta y no había nadie, pero la luz del pasillo estaba apagada. Eso fue lo que me terminó de romper. Yo la dejé encendida, estoy seguro. Pensé que tal vez se había fundido el foco, pero al ir a revisarlo, encendió sin problema. Desde esa noche, cada vez que me acuesto siento una incomodidad que no puedo explicar, como si algo se hubiera quedado en el cuarto. He dormido con la televisión prendida, con música, incluso con una lámpara, pero esa sensación no se va. Y aunque no me ha vuelto a pasar tan fuerte, hay veces en que me despierto y siento esa presencia otra vez, ahí, en la esquina. Lo más raro es que hace poco, un amigo que se quedó a dormir en mi departamento me dijo que tuvo un sueño horrible, que soñó con alguien parado en la puerta de mi cuarto, que no dejaba de mirarlo. Él no sabía nada de lo que me pasó, no le había contado. Tal vez fue la parálisis, tal vez mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que sentí esa noche no fue solo un sueño. Continuemos con la siguiente historia. Siempre me sentí atraído por las historias de lo inexplicable, seres extraños, apariciones, cosas que desafían la lógica, pero nunca tuve una experiencia propia que pudiera contar, y en cierto modo, eso me tranquilizaba, porque sí, estos temas son fascinantes, pero también pueden ser aterradores. Sin embargo, algo que me ocurrió hace unos 10 años cambió por completo la forma en la que veo lo espiritual y lo paranormal. Hace una década me reencontré con la que fue mi primer gran amor. Nuestro rompimiento había sido doloroso y cuando volvimos a vernos, ella ya estaba embarazada de 3 meses de otro hombre. Sí, suena como una historia de novela y puede que algunos me juzguen, pero fue una decisión que tomé con plena conciencia y no me arrepiento. Hoy seguimos juntos, casados, con 2 hijos y nuestra hija mayor está por cumplir 10 años. Durante aquella época de mucha carga emocional, me ocurrió algo que nunca había vivido. Una noche me desperté, pero no podía moverme, solo podía abrir los ojos, y lo vi. Vi una figura completamente oscura,
No tenía rostro y se arrastraba lentamente por mis piernas en dirección a mi pareja, que dormía embarazada a mi lado. Quise gritar, moverme, hacer algo, pero no pude. Estaba completamente paralizado. La figura se colocó entre sus piernas y apoyó las manos sobre ellas. Fue entonces cuando sentí un miedo indescriptible, una angustia tan fuerte que desperté de golpe, dándole una patada involuntaria a mi esposa. Afortunadamente, ella y el bebé estaban bien, pero ambos quedamos bastante alterados. 3 noches después me volvió a pasar. Esta vez sentí que algo me jalaba hacia abajo, como si fuera absorbido por debajo de la cama. Primero la cabeza, luego el torso, y mientras eso pasaba, la misma figura oscura estaba sentada al pie de la cama, mirándome. Me desperté agitado, otra vez golpeando a mi esposa sin querer. A partir de entonces, ella empezó a poner almohadas entre nosotros por si me volvía a pasar. Los días siguientes fueron extraños. De repente me invadían oleadas de miedo irracional, incluso de día, en el trabajo, conduciendo, haciendo cualquier cosa. Siempre tenía la sensación de que alguien o algo me observaba. Volteaba a cada rato como si tuviera a alguien respirándome en la nuca. Al final, y sin saber a quién más acudir, seguí el consejo de mi esposa y hablé con un pastor de su iglesia. Le conté todo, sin omitir detalles, esperando al menos una palabra de consuelo. Él me dijo algo que, en ese momento, sonó extraño. Camina por tu casa con una Biblia en la mano y reprende en voz alta cualquier presencia que no sea de luz. Y lo hice, aunque tenía mis dudas. Estaba desesperado. Una tarde que me quedé solo en casa, tomé una Biblia y comencé a recorrer cada rincón, repitiendo en voz firme palabras de rechazo a esa oscuridad. Al principio no pasó nada, pero poco a poco comencé a sentirme más tranquilo, como si algo realmente se hubiera ido. Desde ese día, jamás volví a tener una experiencia parecida. No tengo una explicación científica, no puedo demostrar lo que vi o sentí, pero sé que algo cambió, y desde entonces estoy convencido de que sí existen fuerzas invisibles que pueden hacernos daño. También existen otras que nos protegen. Llámalo fe, espiritualidad o simplemente energía, pero estoy seguro de que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahora escucha esta última historia, porque podría cambiar la forma en la que miras debajo de tu cama. Todo pasó hace unos años. Cuando tenía unos 19, me fui a quedar con mi abuela unos días porque estaba enferma y mi mamá me pidió que no la dejáramos sola. Mi abuela vive en una casa antigua, de esas que tienen el piso de madera y techos altos. Siempre me dio cierta incomodidad quedarme ahí, más que nada por lo silenciosa que es la casa y porque casi no tiene ventanas. Yo dormía en el cuarto que antes era de mi tío, que ya no vive ahí. Tiene una cama individual y un ropero grande al fondo. Lo curioso es que siempre que dormía ahí, tenía pesadillas, pero esa noche en particular fue distinta. Me fui a acostar como a las 11. Estaba cansado, pero no tanto como para dormirme enseguida. Recuerdo que vi el celular un rato, luego lo dejé en la mesita y cerré los ojos. Debieron pasar solo unos minutos cuando sentí que algo me despertó.
pero no me desperté por completo. Era como si mi mente estuviera consciente, pero mi cuerpo no. Lo primero que noté fue que no podía moverme. Eso ya me había pasado antes. Así que lo primero que pensé fue otra vez parálisis del sueño, pero había algo que no encajaba. Esta vez no era solo la parálisis, sentía un frío en la espalda, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Intenté mover los dedos, la cabeza, la lengua, nada. Empecé a desesperarme. Lo peor fue cuando escuché como si algo se arrastrara por el piso. Era un sonido leve, pero muy claro, como uñas rozando la madera, y no venía del ropero ni de la puerta, venía de debajo de la cama. Yo estaba acostado de lado, mirando hacia la pared. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba abajo. Lo sentía. Era como si pudiera notar su peso, su respiración, su presencia. De pronto la cama empezó a crujir. No era por mi movimiento, porque no me podía mover. Era como si algo se subiera con cuidado, como si alguien se apoyara con las manos primero, muy despacio. No sé cómo explicarte esto sin que suene exagerado, pero te juro que sentí claramente cuando el colchón se hundió atrás de mí, como si alguien se acostara a mi lado, sin hacer ruido. Solo estaba ahí, pegado a mi espalda, sin moverse. Yo quería gritar, intentaba hacerlo con todas mis fuerzas, pero no me salía ni un suspiro. Las lágrimas me escurrían de los ojos sin poder controlarlas. Nunca me había sentido tan vulnerable. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. De pronto, esa cosa, lo que fuera, acercó su cara a mi oído. No dijo nada, solo respiraba, una respiración muy pesada. Y ahí fue cuando empecé a sentir que me tocaba el cuello. No me agarraba, solo me rozaba, como si estuviera asegurándose de que no pudiera moverme. En ese momento algo cambió. Escuché la puerta del cuarto abrirse sola. Ahí fue cuando reaccioné. Me desperté de golpe, jadeando, como si me hubiera quedado sin aire. Me senté en la cama y miré hacia todos lados. La puerta estaba cerrada, el ropero igual, todo normal, pero sentía ese olor raro, como a humedad vieja, algo que nunca había olido antes en esa casa. No quise volver a dormir. Me fui al sillón de la sala y ahí me quedé hasta que amaneció. Al otro día le pregunté a mi abuela si alguien había dormido en esa cama últimamente y me dijo que no, que nadie la usaba desde que mi tío se fue. Cuando se lo conté a mi mamá, solo me dijo que era una pesadilla, que seguramente estaba sugestionado, pero desde esa noche, cada vez que siento que la parálisis del sueño me va a dar, lucho con todas mis fuerzas para no dormirme del todo, y nunca más volví a dormir en esa casa. No sé si eso que viví fue producto del estrés o si realmente algo más estaba en esa habitación conmigo, pero lo que sea que haya sido, me marcó para siempre. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Murmullos de Ultratumba. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches.